Bien, pasamos a otro tema, recordando que el próximo lunes empezará a regir la cuarentena inteligente. Eso implica la habilitación, la autorización para que otras actividades, principalmente, y esto con el enfoque de dar un refuerzo económico a esta pandemia que atravesamos desde hace más de un mes, puedan llevarse adelante. Pero eso implicará también mayor demanda de transporte. Transporte público que está trabajando con especiales condiciones también desde que se inició esta cuarentena sanitaria. Estamos ya en comunicación con César Ruiz Díaz, es gerente de la Central de Empresarios del Transporte de Asunción y Área Metropolitana, Cetrapam. ¿Cómo le va, Ruiz Díaz? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Placer poder saludarlos. Bien, ¿en qué condiciones, cómo van a responder a esa mayor demanda que habrá de transporte desde el próximo lunes? Y está en conversación con la autoridad de aplicación, que es el Viceministerio de Transporte. No tenemos definido aún cuántos buses van a salir a las calles. Ellos son los que tienen que hacer el análisis del porcentaje de gente que estiman se va a mover y en función a eso determinar el porcentaje de ómnibus que van a ser necesarios para mover a ese contingente. Seguramente en el día de hoy se estará culminando ese proceso y hay que hacerlo gradual y lentamente. Es muy importante entender de que estamos viniendo de 51 días donde los ingresos se han reducido en un 85%, donde los pagos de salario, los costos de mantenimiento, los costos fijos, se tuvieron que hacer frente de recursos que no existían. Y eso obligatoriamente nos lleva a que el retorno y la recuperación tenga que ser gradual y muy lenta. Es como cuando uno está en terapia intensiva y tiene que pasar a terapia intermedia. Lo hace de una manera lenta. Y esa es la realidad del sector también. Luis Díaz, bueno, recordemos que hace una semana, o unos días más, unos días menos, ustedes reclamaban precisamente al gobierno que les asistiera de alguna manera, vaya a ser vía subsidio, con algunas exoneraciones, ¿verdad?, para seguir operando en las condiciones actuales. Y luego se desarmó un poco, al menos temporalmente, ese reclamo. ¿Ustedes presentan ahora otras propuestas a través de las cuales se pueda aligerar esa carga operativa que señala del sector transporte urbano? Nosotros hace 51 días que venimos hablando con la autoridad de aplicación. Estamos pimponeando alternativas de solución, ofertas, posibilidades, alternativas, pero no hay todavía nada concreto. El sector del transporte público viene trabajando con un 85% en la reducción de sus ingresos y nos ofrecen créditos en los bancos, pero lo que el banco primeramente te pide es tu flujo de caja. Al presentarle el flujo de caja con un 85% por debajo de lo que recaudo, el banco me dice, ¿cómo vas a pagar ese crédito? Entonces, una cosa va llegando a la otra, y hablo de todo el sistema financiero nacional y productivo nacional. El transporte no vive en una burbuja, no está aislado. El problema que hay que entender es de que ante tal disminución ya no cierran los costos para seguir operando con la misma proporción que se venía haciendo. Por eso que hablamos de rediseñar un modelo que esté acorde a las necesidades que la gente va a tener la próxima semana. Lo del ofrecimiento de préstamos, en realidad hay que asumir lo que es la manera en que a la generalidad de las actividades privadas, a todas las actividades privadas, se les propone. No hay subsidio actualmente en virtud a la pandemia para ninguna actividad, ya sea de servicios o comercial, Ruiz Díaz. Totalmente de acuerdo, pero le digo yo de que ningún economista a usted le va a recomendar sacar un crédito para pagar sueldo, por ejemplo. Eso es un suicidio financiero. Entonces, estamos negociando con el Viceministerio de Transporte cuál va a ser el modelo que va a funcionar a partir del lunes. El sector empresarial del transporte ya no tiene las condiciones económicas para seguir comprando la misma cantidad de combustible, que ni siquiera ha bajado de precio, como la gente dice. Ha bajado de precio en origen, pero acá seguimos pagando el mismo precio. Entonces,
El mismo auxilio, socorro, clamor que tuvimos hace 50 días lo venimos haciendo y lo venimos materializando documentalmente. Bien, ¿a qué hora estaría esto como para presentarlo y decir la frecuencia se aumentará en tanto para poder trasladar a más personas desde el próximo lunes? ¿O ustedes proponen también que se habiliten más? Me parece medio criminal si es que así se decide, ¿verdad? Pero aumentar la cantidad de personas que pueda viajar por cada bus. ¿No viene por ahí el ajuste? Todas las decisiones que se tengan que tomar en función a la operación son avaladas por la máxima autoridad de la República hoy, que es la autoridad sanitaria. Nosotros no somos quienes vamos a decidir que viajen 10, que viajen 20, con tapabocas, sin tapabocas. Todo lo que se hace en virtud a la recomendación de la autoridad sanitaria. Por eso es importante recordar que los pasajeros tienen que subir con tapabocas, que aquel que no tiene tapabocas no será llevado, porque si hay un control, al final el empresario es de vuelta multado con 14 millones por una irresponsabilidad de un pasajero que no tuvo tapabocas, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones están encima de la mesa, las estamos analizando con el viceministerio y estimo yo que para nosotros no hay feriado, no hay sábado, domingo, esto hay que construirlo porque hay que hilar muy fino y estaría listo entre hoy y mañana eso. Ahora, las propuestas podrían ser las que ustedes sostienen, que es el universo de posibilidades, que se les entregue cierta cantidad de combustible. Eso fue lo que se había bajado, entiendo que en la vez anterior, ¿no? Y supongo que es lo que sigue vigente también, que se les ayude con el combustible para ese servicio. ¿Y qué otras posibilidades habría? Y una de las posibilidades es poner nuestros vehículos a disposición del Viceministerio de Transporte, por ejemplo, para que ellos sean los que los administren en ingresos y egresos. De modo que puedan ellos visualizar que cuanto nosotros decimos es cierto y que nada está dibujado. Que se pueda comprender en la práctica el día a día de lo que significa operar una empresa de transporte. Por ejemplo, esa sería una alternativa muy válida. Sabemos un poco retórica, Rodríguez, eso, ¿eh? Me parece un poco retórica. Les damos para que ellos aprendan, les damos para que ellos administren y aprendan. ¿Es practicable una propuesta como esa? Me pregunto. Si tenés 51 días donde no tenés solución a los problemas planteados, que son económicos, y vas a tener que seguir saliendo a operar a sabiendas que el 85% de tus ingresos mermaron, creo que ya no hablamos de retórica, sino que hablamos de algo extremadamente grave que va a conducir a mayor porcentaje de quiebra de las empresas de transporte, que sí habrá. Acá hoy el sector transporte público, repito, está en terapia intensiva. Muchos saldrán sanos, otros saldrán malheridos y otros no saldrán, hablando en términos financieros. Entonces, no es ninguna retórica, no es ninguna situación que nosotros planteamos de esa manera, sino que es una realidad. Es una realidad porque pareciera ser que nadie cree la necesidad que tiene el sector empresarial del transporte. Entonces, cuando nadie te cree, lo mejor que podés hacer es brindar la posibilidad de que se compruebe fehaciente y materialmente todo cuanto estás expresando. Entonces, eso nomás es lo que estoy expresando y manifestando, que estamos totalmente dispuestos a hacerlo, por supuesto. Están dispuestos a hacerlo, entonces. Lo de prestar por un tiempo, poner a disposición del ministerio para que ellos operen con las unidades particulares de ustedes. Correcto, y que ellos administren los ingresos y los egresos. Es decir, a título de alquiler. Una empresa ingresa 5 millones de guaraníes y resulta ser que sus gastos eran 7 millones, ese administrador tendrá que conseguir 2 millones de guaraníes de otro lado para volver a operar la empresa al día siguiente. ¿A título de alquiler, Luis Díaz? ¿O le ceden gratuitamente? Ponemos a disposición los vehículos y por eso reitero con tranquilidad para que se entienda. Ellos administran los ingresos y los egresos. Nosotros lo único que hacemos es ponerle nuestro activo, que es el ómnibus,
el otro activo que es nuestro chofer, y ellos tendrán que pagar el sueldo, de modo que también ese universo de choferes siga con la posibilidad de seguir cobrando su salario. Sueldo, combustible y mantenimiento correría durante ese tiempo. Mira que hablamos de una posibilidad que presentan tan solo. ¿Hay otras más viables tal vez? Pregunto y repito, lo que ponga el Estado, el gobierno, el Estado finalmente, vaya a ser el combustible, que les exoneren de otros costos. ¿Qué es lo que ustedes ponen sobre la mesa para mejorar en cuanto a frecuencia el servicio desde el lunes? Lo que nosotros también pusimos en una ocasión sobre la mesa fue el hecho de que sacamos las unidades, pagamos los salarios de nuestros choferes, mantenemos los costos de operación, porque no es solamente cargar combustible y arrancar el ómnibus. Está la gente que desinfecta el ómnibus, la gente que la lava, el electricista, el chapista, el cajero, el inspector. Mantener toda esa unidad operativa, ese costo operativo, y que el gobierno, por ejemplo, ponga el combustible. Ponga el combustible y nosotros seguimos operando en base a la frecuencia que ellos digan. Esa era una alternativa que tampoco hasta hoy tenemos una respuesta, pero son las alternativas que vamos barajando y que no son inventos nuestros o locuras nuestras, sino que son réplicas de lo que se está haciendo a nivel mundial con el transporte público. Ayer nomás estuvimos en contacto vía Zoom con nuestros pares de la República Federativa del Brasil, en donde el ministro de Hacienda ponía a disposición para mantener el servicio 120 billones de reales. Entonces, ahí han asumido con responsabilidad la importancia de mantener vigente el servicio, de modo que esa unidad productiva, aquella que va a trabajar, que tiene que llevar el pan a su casa, tenga la garantía para poder llegar. Pero si no se le brinda la garantía al transporte, ¿cómo se movilizará la gente? Yo creo que una cosa lleva a la otra. Entonces, nada de lo que se ha planteado se acerca o se asemeja a regálenos un subsidio, dennos dinero. No, que pongan el combustible si ellos saben perfectamente cuánto es el coeficiente de consumo de cada ómnibus por línea, por tramo, por empresa. Entonces vayamos al régimen de las pérdidas compartidas, que no es tampoco un planteamiento muy rebuscado o traído de los pelos, sino que es una situación que pretende alivianar la crisis que vive el transporte hoy y que no sabe si saldrá fortalecido o no. Luis Díaz, la última, hoy es jueves, faltan menos de 96 horas para que empiece la flexibilización, así como están las cosas. Si no hay una respuesta, nuevas condiciones por parte del Viceministerio del Transporte, ¿inician con la misma frecuencia el servicio el lunes o no hay servicio de transporte el lunes? No, el servicio no se va a cortar. Lo que pasa es que el servicio se va empeorando. Es como cuando estás enfermo y no tomas medicamentos. Cada vez te enfermas más y empeoras. El servicio se va a prestar, los buses van a estar en la calle. Lo que necesitamos cerrar con el Viceministerio de Transporte son las frecuencias con las cuales vamos a operar. Entonces, a mayor cantidad de frecuencia, es mayor el costo que se tiene. Entonces nosotros lo que tenemos que es ver cómo cerrar esa situación con el Viceministerio de Transporte. Perfecto. Que la ciudadanía se quede tranquila. Van a haber colectivos. Los únicos colectivos que yo no sé si van a haber son los que vienen o que van al interior, que dicho sea de paso, hace 50 días no trabajan, por ejemplo. Bueno, esa es otra historia que el Dinatran dice, al menos que autorizan. Vamos a ver, por cierto. César Ruiz Díaz, muchas gracias por estos minutos. Que tenga muy buen día. Un placer y que estén bien. Hasta luego. El gerente de Cetrapam espera nuevas condiciones entonces para aumentar la frecuencia y trasladar más gente a partir de la vigencia de la cuarentena inteligente del lunes.